Bien, el propósito de esta meditación es promover un acompañamiento desde la gentileza, ¿sí? Un acompañamiento mutuo. La palabra gentileza se ha vuelto para mí una palabra relevante porque creo que una de las áreas que casi todos tenemos quizás desconectadas o no conectadas plenamente es el verdadero autocuidado. Sí, incluso cuando pensamos en términos de este mundo de wellness que se fue creando en las últimas décadas, siempre plantea un bienestar que podría estar viniendo más desde afuera que desde adentro, ¿no? Un poco pensando en que me voy a dar un bienestar por medio de un masaje, de voy a ir a una clase en particular para serenarme, para relajarme, y sin que eso sea nefasto ni mucho menos maligno para nada, pero en realidad tampoco es como poco como seguir teniendo una mirada de paliativo ante la vida, ¿no? Es como el que voy a serenarme con esto, me voy a tomar esto para estar más tranquilo, para poder cambiarme. Entonces, la realidad es que estamos viviendo un momento de ansiedad colectiva y cuando esa ansiedad colectiva permanece, lo que va generando en nosotros es un estado de desgaste, ¿no? Y en ese estado de desgaste, cuando se prolonga esto, lo que va pasando es que estamos entrando en un momento de desesperación, ¿no? No puedo decir que todo el mundo siente esa desesperación, pero a lo mejor algunos de ustedes, yo sí me incluyo en esa desesperación. Y en ese momento, en estos momentos es cuando realmente tenemos que buscar cuáles son los recursos con los que estamos equipados como seres humanos, ¿no? Y también conectar con lo que cósmicamente nos está proponiendo la vida a partir de todos estos tránsitos que hemos mencionado en algunas de las sesiones que hemos tenido. Entonces, tarea fundamental es qué puedo hacer para volverme consciente de mí mismo. Sí que es cómo tomo el camino de la conciencia de mí mismo, de mí misma, porque solamente cuando yo emprendo ese camino de autoconocimiento, y vuelvo a repetir, no es un autoconocimiento solo teórico, sino cómo voy hacia adentro conmigo mismo, conmigo misma, vamos a darnos cuenta que la ansiedad que sentimos puede medirse en proporción a la distancia que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Cuanto más lejanos estamos de nosotros, esa ansiedad se vuelve más prolongada, porque o más intensa, porque en realidad nuestra esencia interna, lo que podríamos también llamar nuestro entretejido alma-espíritu, está permanentemente en el camino de hacer ese llamado de nuestra atención para invitarnos a centrarnos. Este ir hacia adentro tiene que también reconocer qué es lo que está pasando afuera para personas que vienen de generaciones anteriores, vamos a hablar de 70 años, 60 años, 50 años, toda esta generación que está en esas décadas o que estamos en esas décadas, lo que podemos reconocer es algo muy importante. Fuimos testigos o creímos en que las instituciones tenían una intención de protegernos, de darnos contención, de decirnos, darnos como pautas para un camino. Yo no digo que en su origen las instituciones tenían una intención maléfica. Sí, si alguien ha visto la serie de 100 años de soledad, que es bastante interesante, dura pero interesante, o lee el libro, es muy interesante el tema fundamental de cómo desde un lugar más inocente de búsqueda de vamos a otro lugar, se empiezan a crear sociedades. Y esa sociedad que se empieza a crear, cómo empieza a tener estos nacimientos de los controles de la sociedad, de no puedes pintar las casas de este color, o tienes que ver cómo es el patrón religioso. Entonces, en un principio, estas instituciones tenían una intención de dar contención al ser humano.
El tema es que en la medida en que se fueron desvirtuando de su propósito, estas instituciones se han ido desvirtuando más y más cada vez, empezó a nacer mucho más el anhelo del control sobre el otro. Y creo que estamos en este momento donde el control sobre el otro se ha vuelto muy agudo y está en proceso de poderse volver incluso más agudo, porque con el nacimiento y el desarrollo de la inteligencia artificial, estamos tendiendo a caer en el error de pensar que el otro ser humano no es un ser humano. Es un objeto que yo tengo derecho a manipular, a despreciar, a decir que se vaya de donde a mí me estorbe, pero ya sin la más mínima consideración humana al respecto, ¿no? Como resolviendo los temas de una forma masiva, ¿no? La corriente de migración y de querer que se vayan los migrantes de los lugares, ¿no? Es un tema muy complejo porque entra en un diálogo en el que sí tenemos el gran reto de decir, bueno, es muy compleja la migración, no cabe la menor duda, pero a la vez, ¿qué derecho se tiene a manejarla desde un lugar de falta de humanidad, de presencia? Entonces, si regresamos hacia nosotros mismos, lo que nosotros podemos realizar es esta búsqueda de recordarnos a nosotros que somos humanos. Y no es el recuerdo que solamente a nivel intelectual, sino es un recuerdo pragmático, sensorial, profundo, de ir hacia nuestra interioridad y reconocer quiénes somos. Entonces, en esta ruptura de paradigmas, ¿no? Lo que se creó con afán de protegernos prácticamente está dejando de ser lo que nos protege. Y la invitación que está surgiendo es cómo volvemos a regresar de ese modelo vertical de dominio y lo traducimos en un modelo horizontal de relación. ¿Qué lugar tienes tú en ese papel? ¿Cómo accedes a ese lugar de poder crear para ti y para los tuyos un impacto a nivel horizontal que pueda empezar a cambiar básicamente a tus comunidades, a tus grupos, a la gente que tienes cercana, a los que están cerca de ti y de ahí vas impactando más y más en la medida en que cada uno tenga capacidad y cada uno tenga acceso? Pero pensemos en términos de algo que incluso voy a contextualizarlo en lo que ha pasado a nivel de los nodos sociales. O sea, el año pasado, durante 18 meses, tuvimos el eje nodal que se manifestaba como ir de Libra a Aries. Yo sé que no todo el mundo comprende astrología, pero ¿qué quiso decir? Voy a ir desde el reconocimiento de mi identidad a partir del otro, a depurar profundamente mi identidad de quién soy yo. No para volverme egoísta, sino para decir dónde estoy parado, quién soy yo, cuáles son los recursos que yo tengo. Y si hacen memoria a lo mejor de lo que vivieron el año pasado, pudiera ser que hayan tenido experiencias de deslindamientos con seres queridos, de decir cómo, o sea, éramos familia, ¿no? O éramos amigos, o éramos miembros de algo en lo que creíamos que éramos cercanos, ¿no? Creo que todo el mundo puede relacionarse con eso, como un surgimiento en el que fue decir, espérate, sí, sí, o sea, esto me une a ti, pero ¿por qué en este momento yo tengo que saber quién soy yo frente a ti? No contra ti, pero sí frente a ti, ¿sí? Y pulir mi identidad. Entonces veo por ahí caritas que dicen que sí. Y ese llamado que hubo de los astros, del cosmos, de decirnos, primero ve y conoce quién eres. Toca base contigo mismo, contigo misma, y ve cuáles son tus recursos esenciales.
Cuando termina este eje, que acaba de iniciar el eje Virgo-Piscis, y que va a tener una duración de 18 meses, el cambio fundamental que vamos a ver identificado, o que las invito a que lo identifiquen, es cómo empieza a haber un momento de cuál es la cosecha de que tengo yo como recursos y quién yo soy, y cómo tengo desde esa precisión, especificidad, selectividad, porque incluso Virgo nos habla de ser selectivos, es la elección del grano, ¿no? Es cuando se selecciona el grano después de que fue sembrada, o es el momento de recoger la cosecha, pero nos está pidiendo, recoge tu cosecha desde un lugar práctico y pragmático, y ahora evoluciona hacia tu territorio místico, espiritual, profundo, sí, que es Piscis, porque nos está pidiendo, vayamos de Virgo a Piscis. O sea, que en este momento podríamos decir que nos está invitando a que después de ese viaje vertical del autoconocimiento, nos dice, ahora abre tus alas, y al abrir tus alas, empieza a reconocer con qué puedes en este momento volar hacia esta nueva generación de creadores que somos. ¿Sí? Es para mí esa la lectura que le puedo dar. ¿Cómo tomo lo que aprendí de mí en los 18 meses anteriores, y en este momento lo voy a dejar que se conecte con una esencia más profunda? Sí, y este juego de lo vertical y lo horizontal es un juego muy importante de entender en nuestra búsqueda. Reitero un poco este concepto que mencionaba al principio. En la medida en que nuestra ansiedad es mayor, nuestra capacidad de creer en nosotros mismos se reduce. Y al creer menos en nosotros mismos, lo que va pasando es que no tenemos tanto acceso a la creatividad. Y sin embargo, si pensamos en que nos propone Piscis, entre otras cosas, que Piscis representa en buena medida la espiritualidad, nos está pidiendo, usa tu imaginería y usa tu imaginación creativa para tejer una nueva vida. Para tejer una nueva vida en la que sí ya estamos más conscientes de que la participación es todos en donde estemos, trayendo lo que comprendimos de nosotros mismos y repartiendo, compartiendo, entrando en relación. ¿Sí? ¿Cómo van hasta ahorita? ¿Alguna duda, alguna pregunta en relación a esto? ¿No? Muy bien. Entonces, algo que podemos ver hoy en nuestra sociedad es el reino de la mentira. Es tan grande la mentira en este momento. Está presente en tantos, tantos territorios que de repente podríamos incluso tener. Además, tenemos casi todos una teoría de yo sí creo en esto y yo no creo en esto. Sí, ya sea en planos políticos, en otros aspectos, y quien cree en una cosa cree profundamente, y quien cree en la otra cree profundamente. Entonces, este reino de las mentiras, que se ha vuelto tan preponderante, nos ha llevado justo también a una crisis que me encantó una frase que cita Ian McGilchrist, de Ralph Waldo Emerson, de un libro de él que se llama Naturaleza, y que dice, el ser humano es como un enano de sí mismo. Sí, es como que nosotros somos nuestra versión más encogida de lo que podríamos ser. Entonces, es muy importante que eso que somos actualmente se potencie, no desde el ego, sino desde la profundidad, desde el reconocimiento, desde esta integración de ese eje vertical y este eje horizontal. Ese símbolo tan universal que es la cruz misma, ¿no? Sin colocarlo en una institución religiosa,
sino esta capacidad de reconocernos a nosotros mismos con nuestra capacidad de transformación personal y social. Entonces, voy a invitarles en este momento a que nos aseguremos de que estamos sentados sumamente cómodos, para que empecemos a utilizar a esa imaginación y podamos traer a nuestra vida otra vez un contacto con aquello que es lo bueno, lo bello y lo verdadero. Pero ese bueno, bello y verdadero que reside en ti, en donde puedes contactar con la verdad de tu ser frente a lo que tenemos cotidianamente que enfrentar, frente a verdades que están a medias o a mentiras que están saturándonos constantemente. Y sobre todo, esta sensación de abandono que quizás sentimos todos, porque las instituciones en general son una representación de la figura paterna y materna, ¿no? Entonces, como representación de la figura paterna y materna, es como si dijéramos, bueno, pero ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas en este momento a la deriva y ya no puedo confiar en ti? No es en ti a quien yo puedo recurrir para resolver. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es, ok, esto me está diciendo que es momento de repaternalizarme a mí misma, más bien de paternalizarme a mí mismo, de introyectar las autoridades femeninas y masculinas en mi ser y convertir esas autoridades internas en mis gestores de sostén y de resiliencia. Entonces, reitero, vamos a buscar que estemos bien a gusto. Que si necesitas reacomodarte, colocar tus piernas de otra manera, ya sea que hayas elegido estar en el piso o que estés eligiendo estar en una silla, date unos instantes para sentir que traes a todo tu ser hacia ti. Haz una invitación deliberada de hacerte consciente de tu conciencia. Sí, de reconocer que estás aquí, estás presente, que en el momento en que invitas a la presencia con toda esa confianza en esa presencia, empiezas a percibir la transformación del lenguaje corporal, empezando por el lenguaje de tu respiración. Empieza a navegar, a surfear sobre ese lenguaje de tu respiración, permitiendo a la confianza expresarse en tu lenguaje somático. Reconoce que dentro de ti reside la vida y que no solo somos seres humanos que estamos ahí para vivir la vida como algo externo, sino para vivirla desde el interior y darnos cuenta que la vida y su belleza no solo está ahí para ser vista, sino para ser reflejada en ti, para ser magnificada en ti, esa belleza que es la vida. Sintiendo como al entrar en contacto con tus sentidos, la respiración primero que nada, la sensación de tu escucha, de tu olfato, de tu gusto, de tu tacto, incluso de tu visión, aunque en este momento tengas los ojos cerrados. Y la conciencia de estos dos sentidos que hoy en día se reconocen como propiocepción e interocepción. Entonces, la propiocepción te otorga
la posibilidad de darte cuenta del espacio que ocupas, de qué tienes a tu alrededor, aun cuando tus ojos estén cerrados, de qué está atrás de ti, enfrente de ti, debajo de ti y arriba de ti. Y aun con tus ojos cerrados, percibe con la máxima claridad posible esa realidad del entorno que te rodea, de tu presencia en ese entorno. Y ese es el sentido de la propiocepción. Un sentido interesante, sobre todo cuando estamos en situaciones de vernos en lugares donde hay mucha gente y tenemos que caminar, ¿cómo protegemos y reconocemos nuestro espacio y sabemos atender a ese espacio? Y este otro sentido, que es la interocepción, es el que te da la información de todo lo que está aconteciendo dentro de tu cuerpo. Puede ser hambre, puede ser sed, puede ser que en este momento no haya nada de eso, pero sabemos perfectamente que el cuerpo nos va pidiendo que resolvamos esas necesidades. Ahí está un primer papel de este paternalizarnos a nosotros mismos, maternalizarnos a nosotros mismos. Reconocer que tan dispuesta o dispuesto estás a escuchar verdaderamente tus necesidades. Esas necesidades de descanso, de espacio personal, de crear entornos alrededor tuyo que armonicen a tu ser. Que puede ir desde el grado de la luz que está en el espacio donde me encuentro, la temperatura, tanto doy sentido e importancia a esa comodidad esencial de mi ser y de mi cuerpo. ¿Qué tanto presto atención? Y en este momento me permito darme cuenta que ya no hay alguien afuera que me lo va a resolver, que soy yo quien me voy a tapar cuando tengo frío, a resolver la sed, el hambre, el descanso, que voy a ir descubriendo los patrones de regulación que mi cuerpo sabe y conoce. Y quien registra todo esto, toda esta información de mis sentidos, es la fascia, es ese tejido tenségrico que me da sostén de arriba abajo, de lado a lado, de frente a atrás. Esa red receptiva que responde e interactúa con los demás. Y en este momento date la oportunidad de reconocerte como esta integridad, como esta totalidad conectada e integrada primero que nada a ti misma, a ti mismo. Realiza un gesto inicial de ese movimiento ascendente, vertical, pero también descendente en esa verticalidad. Conéctate en este momento a la fuerza de la tierra, a la profundidad de eso que es oscuro e inconsciente y tiene ese potencial de revelar mucho de nosotros mismos. Y también cuando ascendemos, pero en la misma proporción, ascendemos hacia lo luminoso, hacia lo místico,
hacia lo innombrable. Y haz un acto específico. Pon tus manos un momentito enfrente de tu rostro y siente que deliberadamente con tus manos en Namaste desciendes tus manos, volteas los dedos hacia abajo, estableces una conexión a la tierra, vuelves a regresar al centro de tu corazón, estableces una conexión a la fuerza infinita que está arriba de nosotros y vuelves a descender tus dos manos al espacio cordial. Y en ese espacio cordial voy a dejar que mis dedos pulgares se entretejan. Voy a colocar mis manos sobre el espacio del corazón. Voy a entrar en el ritmo de la diástole y sístole del corazón. Sí, voy a dejar que haya un aleteo de mis manos sobre esta área central. Y me doy cuenta que el lenguaje que mi cuerpo, mi esencia, mi alma necesita es el de sintonizarnos, el de entrar en relación. Por lo tanto, entro primero que nada en relación conmigo mismo, con mi confianza, con ese lenguaje amoroso de mi respiración, con esa gentileza de mi cuerpo que confía en que soy capaz de escucharlo. Si cuando eres capaz de escucharte a ti mismo, a ti misma, es equivalente a mirarte con ojos de amor. Y la mirada de amor queda impregnada en nosotros siempre. Si la recibimos en su momento adecuado con papá y mamá, maravilloso. Pero si no la recibimos, somos nosotros quienes en este momento nos miramos con ojos de amor. Con esos ojos que aceptan plenamente quién soy, cómo soy, las lecciones que estoy aprendiendo, los aspectos concluidos y los aspectos inconclusos de mi comprensión. Imagínate en este momento situándote enfrente de ti misma, de ti mismo, y percibe cómo miras, te miras a ti misma, a ti mismo, con ese profundo amor. Con ese amor que reconocemos a veces en miradas de inocencia, cuando nosotros justo miramos a la inocencia y sentimos ese asombro de reconocer que esa inocencia somos y fuimos nosotros. Y en este momento te invito a que recobres esa profunda inocencia de ti. Siempre vas a tener el lenguaje maravilloso de la respiración, ondulando, ondeando, expandiéndose, dejándote reconocer toda tu capacidad creativa, todo tu potencial creador. Segundos más, recoge esa mirada de amor, esa mirada que es tan atenta, tan consciente de lo que sientes, de lo que necesitas, que te das cuenta que en este momento estás instalando en ti la escucha profunda,
de saber qué necesita tu ser. ¿Qué necesita este organismo, este sistema nervioso, este corazón, el lenguaje de todos nuestros órganos para sentirse regulado y sentirse en profunda armonía? Y otra vez voltea a ver a tu respiración, reconocer las transformaciones, los cambios, las sensaciones, cómo se modifican. Y despacito, despacito vamos a ir soltando esas manos, las volvemos a regresar hacia nuestras piernas. Y vuelvo a prestar atención a mi cuerpo. Y desde este lugar, quizás más ecuánime, quizás más resiliente, te das cuenta que sí, la vida es reto, pero que estás diseñado para saber elegir, para saber armonizarte a ti misma, a ti mismo. Voy a reubicar mis manos, esta vez una arriba y una abajo. Puede ser a nivel del diafragma, ese que no se me ve aquí, pero es a nivel del diafragma, la otra al nivel del corazón. Y me voy a dar a mí mismo un movimiento de mecimiento, es decir, voy a dejar que mi cuerpo haga un vaivén hacia adelante y hacia atrás, suavecito, un vaivén que tranquiliza, que equilibra, que armoniza. Y empiezo a darme cuenta que el lenguaje de mi cuerpo me dice que tengo una inteligencia que va mucho más allá de solo reconocer lo utilitario. Si nos damos cuenta que lo más poderoso de mí es el misterio, la profundidad, la riqueza de ser quien soy. Y vamos a hacer un gesto más en el que lo que voy a invitarte es a que pongas mano izquierda en el lado derecho y mano derecha en el lado izquierdo. Sí, vamos a generar intencionalmente con nuestras manos una integración y un diálogo entre nuestros dos hemisferios para sentir que los lenguajes de ambos hemisferios se conocen entre sí, interactúan entre sí, se tienen confianza. Que me pido a mí mismo, me permito a mí mismo tener una percepción amplia, abierta, panorámica de todas las circunstancias que me rodean. Pero también me permito a mí misma o a mí mismo que toda esa percepción omniabarcante se vaya definiendo en pasos específicos y puntuales en mi vida. ¿Sabes? Es el lenguaje que podemos asociar con Virgo y con Piscis. Sí, le pido a Piscis que me dé un panorama más amplio de la energía omniabarcante del universo, pero le pido a Virgo que me ayude a puntualizarlo en mi propia vida.
Y lentamente retira tus manos de ahí. Llévalas nuevamente al corazón. Vuélvete cada vez más consciente de qué cambia en ti, en tu percepción, en tus sensaciones, en tu temperatura corporal, en la percepción del cuerpo más pulsante, más móvil, más expansivo. Vamos a dar un paso más en este reconocimiento de nuestra dimensión espiritual y de nuestro potencial colectivo simultáneamente. Y sé que no todo el mundo tenemos en este momento abiertos nuestras pantallas, pero aun cuando no estén abiertas todas las pantallas, te permites abrir tus ojos y te vas a permitir mirar a todos los que estamos aquí, haciéndonos visibles o no haciéndonos visibles, pero sabemos que estamos en presencia. Y te invito a que te imagines que vas caminando hacia un círculo en el que va a haber un fuego en medio. De hecho, aquí tenemos un fuego en medio en la imagen de Pepe Sarabia. Y vamos a colocar ese fuego en el centro. Vamos a sentarnos un momento en ese círculo, ¿sí? En ese círculo. Ve acercándote a tu ritmo. Imagínate dejando atrás todas las preocupaciones, todas las cargas. Ahí fuera del círculo, déjalas. Y te vas acercando al círculo. Y vas encontrando tu lugar. Vas escogiendo dónde te sientas en ese círculo en el que estamos todos aquí compartiendo. En este compartir, según vas encontrando tu lugar y vuelves a sentir cómo te acomodas, entras en ti, entras en tu propia confianza. Date la oportunidad de imaginar que miras a tu derecha y eso puedes hacer tu giro de tu cabeza hacia la derecha, giras hacia la izquierda. Es como si en ese momento reconoces a todos los que hoy nos estamos reuniendo aquí con la intención de tejer desde la gentileza una nueva realidad. Y te invito a que pongas tu mano derecha hacia abajo, como si estuvieras tomando la mano de alguien, se la estás poniendo, la otra persona la está recibiendo con su izquierda, y tu mano izquierda la pones en posición receptiva. Y desde esas dos manos, una que mira hacia abajo, tu derecha, una que mira hacia arriba y es tu izquierda, tómate de la mano de quienes están a tu lado. Y percibe cómo todos nos estamos tomando de la mano sucesivamente, uno al otro, en este círculo, mirando al fuego que está en el centro. Y pregúntale en este momento a tu corazón, ¿cuál es su propio tesoro interno? No tienes que tener ninguna respuesta racional, simplemente pregúntale a tu corazón cuál es tu propio tesoro interno. ¿Hasta dónde te ha traído todo el aprendizaje de tu vida? ¿Qué es la ofrenda que en este momento puedes dar? Y pues si quieres, si te cansas tus manos, las puedes soltar. Pero ¿cuál es la ofrenda que puedes dar a este tejido de gentileza en este círculo en el que estamos en este momento? Estando dispuestos a tejer una nueva realidad
evolutiva, amorosa, creativa, que desde nuestro saber interno somos capaces de construir una nueva versión de la realidad en la que nos reconocemos como copartícipes. Deja el sentido de esa conexión con las manos y si quieres regresa con ellas a tu corazón. Y aún ahí, cuando no estemos tocando las manos de nadie más, siente cómo estás conectados a cada uno de los que estamos aquí. Y cómo cada uno de nosotros está reconociendo su propio tesoro, su valía, el resultado del camino que ha recorrido hasta estos momentos. Y ahora permite un momento que tu mano derecha ofrende el tesoro de quien tú eres, para que ese entendimiento tuyo, que es único, nos revele a todos como grupo un entendimiento más complejo, contribuya a esa red de entendimiento profundo. Y a la vez deja que ahora la mano izquierda se abra nuevamente un momentito y toma, haz el gesto de tomar y de llevar a tu corazón lo que te están obsequiando todos los que están aquí, todos los que estamos aquí. Por un lado ofrendas, por otro lado recibes. Reconoce que en este momento, en la medida en que entres en una auténtica resonancia contigo mismo, contigo misma, va a empezar a aparecer cada día con mayor claridad todo eso que necesitamos para evolucionar. Que vas a tener esos encuentros con quienes en este momento necesitas conectar para los siguientes pasos de tu vida a partir de este momento. Y vuelve a regresar tus manos al centro del corazón. Reconoce temperatura, la textura de tu piel, el espacio de tu garganta, la presencia de tus ojos y las que tienen gafas como yo, quítenselas un momentito. Vamos a dejar que en este momento las manos vayan a los párpados y ejercemos una presión suavecita en nuestros párpados. Y vamos a dejar que los ojos se muevan de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, dejando que tu integración mental y las memorias del inconsciente en este momento tomen una dimensión de descender hacia tu comprensión amorosa. Todo lo que tienes que comprender sobre ti en este momento vaya descendiendo como un néctar que te genera más confianza en ti mismo, más confianza en ti mismo. Y cuando quieras, retira las manos de los ojos. Empieza a abrir tus ojos. Despídete con gratitud de este círculo en el que estamos, con esa gratitud de haber podido entregar tus aprendizajes, tu entendimiento, tu tesoro, tu riqueza, y a la vez haber
tenido la oportunidad de llevarte otras visiones, otro entendimiento. Y ve poco a poco empezando el retiro de ese círculo, sintiéndote caminar hacia fuera del círculo nuevamente. Sí, tómate unos momentos para ir saliendo con calma, con tranquilidad. Según vas saliendo con calma y con tranquilidad, imagínate una vez que estás fuera del círculo, que te encuentras ahí fuera del círculo la oportunidad o de regresar a un entendimiento limitado, que a lo mejor es con el que entraste en este momento, o imagínate que en este momento se abre para ti una puerta nueva, una puerta luminosa nueva, y decides en este instante dar el paso precisamente a un entendimiento más amplio, más enriquecedor. Saborea ese acompañamiento que nos dimos los unos a los otros. Registra, siempre registra. Es algo que yo propongo mucho en las clases de vitalidad. Registra qué sientes. Haz el registro más completo que puedas hacer de todo lo que sientes en este momento, de todo lo que te llevas. Y tómate un tiempito para abrir tus ojos, para regresar a este espacio. Seguimos teniendo nuestro fuego ahí en el centro. Bien. ¿Cómo se sienten? Si alguien tiene ganas de compartir algo. Fortalecido, Rose. Fortalecido. Qué bueno. Sí. Gracias. Gracias a ti por estar acá. Pues yo sentí muy bonito, Rose, cuando estábamos en el círculo y nos dijiste que nos pusiéramos con las manos para compartir. Sentí la conexión y me empezaron a salir lágrimas de la conexión del grupo y entregar nuestro tesoro y se me hizo una cosa muy es hermosa, o sea, para compartir y para permitirnos recibir. Wow. Es un tesoro. Sí, es Y bonito me dio saber mucho que sueño tenemos que después. dar. ¿Mande? Que es bonito saber que sí tenemos cosas que dar, pero Sí. también que recibir. Que sí tenemos sentimientos. Ujú. Sí. Bien. Y me dio mucho sueño. Si tienes tiempo, descansa, no es mala idea. Cuando el sistema nervioso entra como en un estado más armonizado, a veces por estar como normalmente más en excitación, el sistema nervioso nos pide descansar, aunque sea Ujú. unos minutitos. Sí. Muy bien, gracias. Gracias, Lucy. Yo sentí mucha luminosidad en todos los que estábamos ahí presentes, como que una nube blanca nos envolvía a todos, luego se volvió rosa, y luego dorado,
y estábamos todos en esa nubosidad, llenos de amor y mucha armonía. Muy bonito. Qué lindo. Gracias, Rose, y gracias a todos. Gracias, que estamos Sara. ahí. Creo que es buen momento para confiar que sí estamos, sí tenemos el potencial de crear otra realidad nueva, empezar a emprender en este momento desde un lugar verdadero, desde un lugar realmente de verdad y belleza, ¿sí? Una realidad en la que podamos otra vez entender que estamos en un momento de reconstruir la forma de vincularnos con los otros, ¿sí? Y dejar de creer quizás en todo lo que habíamos creído ahora, que no es nada fácil, porque es como soltar algo y todavía no tener la construcción de lo que sigue, pero saber que estamos diseñados para este paso evolutivo. Estamos diseñados y además el hecho de que estemos en este momento de la vida no es casualidad. A cada uno de los que nos está tocando estar aquí tiene un sentido. Sí. Rose, muchas gracias. De Fíjate, nada, que tengan una muy buena semana. gracias, Rose. Gracias a Rose. todas también. Muchas gracias, Rose. Gracias. Estuvo increíble. Gracias. 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 Gracias a ti.